Bueno chicos, buenos días. Vamos a comenzar hoy el tema 8, la unidad 8, que se llama inversión y financiación. ¿De acuerdo? Estamos en las páginas 106, en la página 106, es donde comienza la unidad. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué vamos a hacer? Bueno, nos quedan ya 2 unidades para acabar el curso y son 2 unidades largas, sobre todo la última, que tiene el trabajo final, así que en esta tenemos que prestar bastante atención. Bien, ¿qué necesita una empresa para funcionar? ¿Qué necesita? Pues si pensamos, necesita inversiones y después necesita financiación y después necesita ser viable. Vamos a explicar estos 3 puntos. ¿Qué son las inversiones? Las inversiones es todo aquello que hace posible que la empresa produzca bienes o preste el servicio. Por ejemplo, si pensamos en una peluquería, las inversiones necesarias para que una peluquería pueda prestar el servicio de corte de pelo, de lavado, pues podemos pensar en un secador, podemos pensar en unas tijeras, podemos pensar en el sillón donde se sientan los clientes, podemos pensar en el espejo. Entonces, para que una empresa funcione necesita inversiones. Ahora bien, ¿de dónde sale el dinero para que esas inversiones estén en la empresa? Digo inicialmente. Pues inicialmente se necesita financiación. Así que alguien tendrá que poner el dinero necesario para comprar esas inversiones. Pero solo inicialmente, no. También es necesario que alguien ponga dinero de manera habitual para que la empresa siga funcionando. Bien, esto es lo que veremos en financiación. ¿Y qué es lo último que necesita una empresa para funcionar, para sobrevivir? Ser viable. ¿Qué quiere decir ser viable? Quiere decir que una empresa tiene que generar los suficientes ingresos como para hacer frente a sus gastos. Y esto es lo que veremos en la unidad 9. Esto ahora no lo vamos a ver. La unidad 8 va solo de inversiones y de financiación. Bien, hemos dicho que las inversiones es todo aquello que la empresa necesita para poder producir, para poder realizar su actividad, producir un bien o prestar un servicio. Bien, ¿son todas las inversiones iguales? No. Ya lo hemos visto, de todas maneras, esto lo hemos estado viendo a lo largo de todo el curso. Por lo tanto, os debe de sonar. Hay inversiones que deben estar en la empresa para poder fabricar el bien o prestar el servicio, y esas son las inversiones que nosotros vamos a llamar inversiones no corrientes. Os sonará activo no corriente, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cuando hemos hablado de la peluquería, pues estaríamos hablando del secador, estaríamos hablando del espejo, estaríamos hablando del sillón, de otro tipo de mobiliario que pueda haber. Son inversiones que son necesarias para que la empresa pueda prestar el servicio o pueda producir el bien. Imaginaros otro tipo de negocio, por ejemplo, un supermercado. Pues un supermercado necesita cajas registradoras, necesita mostradores, necesita cuchillos para la carnicería, necesita estanterías para los lineales, necesita carritos, necesita cestas, es decir, se necesita una serie de inversiones para que esa actividad se pueda poder ofrecer, se pueda desarrollar. ¿De acuerdo? ¿Qué finalidad tienen las inversiones no corrientes? Esa finalidad. Lo vamos a colocar aquí. La finalidad que tienen las inversiones no corrientes es producir o prestar el servicio. Y luego además son inversiones que van a permanecer en la empresa durante un largo tiempo. Alguien que tiene una peluquería pues no está cambiando el sillón cada 2 por 3 o cada mes tiene un espejo nuevo, o si vas al supermercado pues no adviertes que cada mes o cada 3 meses estén cambiando el mobiliario. Se suele hacer ya muy de vez en cuando. Por lo tanto, podemos decir que las inversiones no corrientes tienen un carácter de permanencia. ¿De acuerdo? Bien, ¿hay otro tipo de inversiones? Sí, hay otro tipo de inversiones. Y son las inversiones que nosotros denominamos
corrientes. Y os sonará cuando muchas veces a lo largo del curso hemos hablado del activo corriente. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ir separando esto un poquito. Bien. ¿Qué finalidad tienen las inversiones corrientes? Por ejemplo, imaginaros, pues eso, un supermercado. Un supermercado que vende mercancías, vende, por ejemplo, yogures. ¿Para qué quiere el supermercado los yogures? Pues el supermercado quiere los yogures para venderlos. Y evidentemente para cobrar su importe. Es decir, las inversiones corrientes no son aquellas que facilitan la producción o la prestación del servicio, sino son aquellas que tienen una finalidad de convertirse en líquido, liquidez, es decir, de generar efectivo. Y por lo tanto no tienen un carácter de permanencia, sino que van a permanecer en la empresa en el corto plazo. A largo plazo no van a estar. Un supermercado compra yogures a su proveedor y lo que quiere hacer el supermercado es vender esos yogures cuanto antes. ¿De acuerdo? Así que no tienen carácter de permanencia. Esto es lo que nosotros denominamos inversiones corrientes. Así que, fijaros, cuando hablamos de inversiones, que ya creo que estaréis intuyendo que estamos hablando de activo, ¿de acuerdo? El activo de la empresa, pues cuando hablamos de inversiones, estamos hablando de inversiones no corrientes, o sea, activo no corriente, vamos a colocar aquí con este color, y activos corrientes, ¿de acuerdo? Y la diferencia entre esos dos tipos de inversiones es que las no corrientes son necesarias para poder realizar la actividad y tienen un carácter de permanencia, ¿de acuerdo? Mientras que las corrientes, su objetivo es generar efectivo y no tienen ese carácter de permanencia. ¿De acuerdo? Bien, segunda parte de la unidad que vamos a ir viendo, esto ya lo voy a ir quitando, la financiación, es decir, ¿de dónde sale el dinero para que la empresa pueda contar con estas inversiones? Ya sabéis, o yo creo que lo intuís, que esto es patrimonio neto y pasivo. Veremos en la segunda parte de la unidad qué es cada cual, porque ahora lo que nos interesa es meternos ya de lleno en las inversiones. ¿De acuerdo? Bien, vamos a empezar entonces, nos vamos a ir a la página 108, donde tenemos el epígrafe 1, las inversiones en la empresa, y ahí tenéis el 1.1, 1.2 y 1.3, que es lo que vamos a ver hoy. Bien, fijaros cómo el 1.1 ya os lo he explicado, se habla de las inversiones no corrientes y de las inversiones corrientes, os leéis el texto de todas maneras, pero que os quede claro que este es el esquema. Sí que es cierto que antes menciono los gastos de constitución, son gastos que cuando montas una empresa son gastos que no son gastos normales, no son gastos que se reproduzcan en el tiempo, sino que aparecen solo una vez y están motivados porque monta la empresa. Pues estamos hablando, por ejemplo, de los gastos de notaría. Entonces, sí que es cierto que esas inversiones, que esos gastos los tenemos que tener en cuenta como promotores del negocio, porque se van a producir. Pero bueno, una vez que ya tenemos en marcha la empresa, lo que nos interesa es esto, ¿de acuerdo? Si os fijáis en la página 108, en el ladillo, pues hay un ejemplo con inversiones de una empresa que está funcionando. Vamos a hacer lo que voy a hacer aquí, que lo vamos a ir reproduciendo ese ejemplo y lo vamos a ir colocando. Porque a la hora de que yo presente una lista de las inversiones que tiene una empresa, del activo que tiene una empresa, yo tengo que presentar esa lista de una determinada manera. La tengo que ordenar de una determinada manera. ¿De acuerdo? Así que vamos con el ejemplo. En este ejemplo tenemos una empresa que cuenta con activo no corriente. Ese activo no corriente, fijaros, activo no corriente, es inversiones que son necesarias para producir y prestar el servicio y que tienen carácter de permanencia, que van a estar en la empresa, ¿de acuerdo? Durante largo tiempo. Entonces ahora, ¿todas las inversiones no corrientes son iguales? No.
hay dos grandes tipos de inversiones no corrientes, las inmateriales y las materiales. Voy a empezar por las materiales porque son las que mejor se entienden. De hecho, en el ejemplo las coloqué en primer lugar. ¿De acuerdo? Bien. Imaginemos que esta empresa pues necesita unos terrenos. Estamos, por ejemplo, hablando de una industria, de una fábrica. Necesita unos terrenos y los ha adquirido. Pues tenemos aquí la empresa terrenos. Tiene terrenos. Y los tiene, según el ejemplo, esto está en miles, y nosotros lo vamos a poner ya aquí en la explicación, en euros. En lugar de ponerlo en miles, que aparezca como en el libro, que aparece solo aparece 1000, ¿de acuerdo? Que aparezca 1.000.000. Terrenos, 1.000.000. Luego la empresa, además, tiene unas construcciones. Y las construcciones están por 3 millones. Vamos a colocar aquí. Fijaros cómo cuando en contabilidad hablamos de un edificio, valoramos por separado el terreno, el suelo de la construcción, del vuelo. El suelo y el vuelo, separados. Todo el edificio valdría 4 millones, ¿de acuerdo? Pero lo ponemos por separado. La empresa también tiene maquinaria. Y la tiene por un valor de 1,5 millones. La empresa también tiene elementos de transporte, que ya sabéis que es una furgoneta, un camión, etcétera. Elementos de transporte por 500.000. ¿De acuerdo? Esto es lo que vamos a hacer ahí. ¿Qué más inversiones aparecen en el ejemplo? Mobiliario. Mobiliario por 200.000 euros. ¿Y qué otra? La última, equipos informáticos, ordenadores. ¿Qué tiene esto? Normalmente lo vamos a encontrar con el nombre de equipos para procesos de información. ¿De acuerdo? Lo vamos a dejar así. Y tenemos 350.000 euros. Muy bien, pues si nosotros sumamos todo el inmovilizado material, vamos a ver, es activo no corriente. La empresa no ha comprado el terreno para venderlo y obtener efectivo, no, ni tampoco la construcción ni la maquinaria. La empresa todo esto lo ha adquirido ¿para qué? Para poder producir. Si estamos hablando de una fábrica, no podría producir sin maquinaria, sin construcciones, terreno, sin una nave, no podría hacerlo. Así que todo esto está pensado para producir y todo esto tiene carácter de permanencia. Volvemos al año siguiente a la empresa y va a seguir estando. ¿De acuerdo? No se ha vendido, no está destinado a la venta. ¿Por qué decimos que es material? Decimos que es material porque evidentemente estamos hablando de elementos tangibles. Si tú te das un porrazo con una mesa, pues te hace daño. ¿Por qué? Porque es tangible. Inmovilizado, material. Ahora bien, ¿puede haber inversiones en la empresa que tengan un valor, pero que no sean tangibles? Sí. Por ejemplo, imaginaros, ¿con qué funcionan los ordenadores? Con programas informáticos, con software. ¿Y qué es el software? Es algo inmaterial. El software no se puede tocar, no se puede coger, no puedes meter software en una bolsa. El software es una idea, es código escrito en un soporte físico. De acuerdo, el soporte físico es un CD o es un USB, pero el software en sí es inmaterial. Y tiene un valor. Si, por ejemplo, imaginemos que esta empresa es una fábrica que produce pues, no sé, algún tipo de lavadoras y para producir esas lavadoras necesita un software específico. Pues ese software específico tiene un valor y ese valor, y eso es una inversión porque no podría la empresa producir sin ese software. Así que lo podemos colocar aquí. Aplicaciones informáticas. Aplicaciones informáticas. Y esto está valorado en 450.000 euros. 450.000. ¿De acuerdo? Fijaros cómo ya tenemos aquí la lista de nuestro activo no corriente. Todos los elementos que la empresa necesita para poder producir. No tienen, ojo, no tienen una finalidad de venderse para convertirse en efectivo, no tienen la finalidad de producir y van a estar en la empresa largo tiempo. Carácter de permanencia. Esto tiene que quedar clarísimo.
Vamos a seguir listando. Además de esto, la empresa, bueno, la empresa fabrica, pero luego, ¿qué ocurrirá? Fabrica una determinada mercancía. Entonces, la empresa parece ser que también va a contar con activos corrientes, activo corriente. Si miráis el ejemplo, tenemos existencias. Existencia. Bueno, lo vamos a colocar mejor. La empresa trabaja con materias primas. Es una fábrica, necesita materias primas. Si no tuviera materias primas, no podría obtener un producto. ¿Esas materias primas tienen carácter de permanencia? No. ¿Por qué? Porque se van a consumir en el proceso de fabricación, van a desaparecer. ¿Y se van a convertir en qué? Se van a convertir en productos terminados. Productos terminados. Esas materias primas, cuando se incorporen al proceso de fabricación, acabarán siendo productos terminados. ¿Y esos productos terminados van a estar en la empresa a largo tiempo? No. ¿Por qué? Porque la empresa lo que quiere es venderlas. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de obtener efectivo. También, os lo he puesto en el ejemplo, aparece mercaderías. Y me preguntaréis, ¿qué diferencia hay entre un producto terminado y una mercadería? Muy sencillo. El producto terminado es un producto que la empresa ha fabricado a partir de sus materias primas. La mercadería es un producto que la empresa ha comprado ya fabricado y lo va a vender. Por ejemplo, un supermercado tiene mercaderías, no tiene productos terminados. Y una fábrica tiene productos terminados. En este ejemplo hemos supuesto una fábrica que tiene sus productos terminados, pero por otro lado también se dedica a vender productos fabricados por otras empresas, mercaderías. Bueno, los importes. Los importes que tenemos por aquí serían 550.000 euros en materias primas. Tenemos, no, perdón, ya decía yo, mucho. 50.000 euros en materias primas, 125.000 euros en productos terminados. Esto lo vamos a ajustar aquí. Y 375.000 euros, 175.000 euros en mercaderías. ¿De acuerdo? Tiene más activo corriente. Fijaros cómo esto va cumpliendo con el activo corriente. Materias primas, productos terminados y mercaderías no van a tener carácter de permanencia en la empresa, es decir, se van a terminar, en el caso de las materias primas, se van a terminar consumiendo y transformándose en productos terminados que se van a terminar vendiendo y se van a terminar cobrando. Y va a ser efectivo. Lo mismo va a ocurrir con las mercaderías. ¿Tenemos alguna otra inversión corriente? Sí, por ejemplo, derechos de cobro. ¿De acuerdo? Esto no lo he puesto aquí, pero normalmente aquí cuando, y sí que está en el ejemplo, aquí estamos hablando de una parte de ese activo corriente que se llama existencias y que lo voy a colocar en negrita para que veáis que las existencias es esto. Ahora, ¿hay más inversiones corrientes? Sí. Derechos de cobro. ¿Qué son los derechos de cobro? Los derechos de cobro, lo vamos a colocar aquí. Derechos de cobro, que os he colocado en el ejemplo, por ejemplo, tenéis clientes. ¿Qué es clientes? Bueno, este producto terminado o estas mercaderías, la empresa, ¿qué va a hacer con ellas? Los va a vender. Pero si las vendes y no las cobras, por ejemplo, haces una venta a crédito, te vendo esta mercancía, pero no me la tienes que pagar hasta dentro de 30 días. Entonces, durante esos 30 días, tú, como empresa, tienes un derecho de cobro, tienes un activo. Y eso es lo que representa esta cuenta de clientes, que ya lo sabéis de haber hecho apuntes en contabilidad. ¿De acuerdo? Clientes es mercancía vendida pero no cobrada. ¿Qué tenemos en el ejemplo? Clientes. Tenemos 1.500.000. Pues son 500.000. Y ahora también os he puesto en el ejemplo deudores. ¿Esto qué es? Es un derecho de cobro también, pero ¿por qué no lo ponemos con clientes? Porque un cliente es un derecho de cobro que está motivado porque hemos vendido mercancía. Hemos vendido productos terminados y no lo hemos cobrado, o hemos vendido mercaderías y no lo hemos cobrado. Y un deudor también nos debe dinero, pero no es por este motivo. Puede ser por otro diferente. ¿De acuerdo? No es un motivo comercial. Los deudores hemos colocado aquí 250.000 euros. ¿Vale? Perfecto.
Y ahora, hemos terminado con las inversiones, corrientes. No, porque nos queda lo que conocemos como disponible. ¿De acuerdo? Vamos a poner aquí también en negrita. ¿Y qué es el disponible? Pues el dinero que la empresa tiene en cuenta corriente, que estamos hablando en el ejemplo de 500.000 euros, y el dinero que tiene en caja. Estamos hablando de 150.000 euros. Dinero que tiene en caja en la propia empresa en efectivo. ¿De acuerdo? Pues fijaros cómo tenemos una lista de las inversiones de la empresa. Su activo dividido en inversiones permanentes y en inversiones que no son permanentes. Inversiones que son necesarias para poder producir e inversiones que son necesarias para poder generar efectivo. Y siempre lo vamos a ordenar de esta manera porque el activo se ordena de menor a mayor liquidez. Conforme vamos bajando, vamos viendo partidas que son que están más cerca del efectivo. ¿De acuerdo? Esta es la explicación del ejemplo. Y ese sería el 1.1. ¿De acuerdo? Bien, pues lo que quiero que hagáis, la clase de hoy, que ya termino, lo que quiero que hagáis es que quiero que me hagáis el ejercicio número 1 de la página 109. ¿De acuerdo? Venga, pues es fácil.